La traición viene de todos los frentes. El gobierno de Zelensky está metido hasta el cuello en el actual conflicto entre Israel y Palestina, pero usa la máscara de la hipocresía para condenar los hechos, pues sus raíces judías lo obligan. Que Zelensky sea judío nos hace pensar que sus luchas estuvieran enfocadas a apoyar al gobierno de Jerusalén, pero sus intereses económicos lo habrían llevado a hacerse el desentendido sobre una realidad que se supone pasó frente a sus narices. Ucrania será señalada como la nación que dotó de armas al grupo Hamas, horas después de perpetuarse el golpe contra el corazón de Israel. No, esto no es un bulo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El tenso aire en el Medio Oriente resonaba con el eco de viejos conflictos y la sombra de armas olvidadas. En el corazón de la escalada entre Hamas e Israel, los combatientes portaban armamento que evocaban tiempos de la Unión Soviética. Simon Sipis, un erudito en seguridad y relaciones internacionales, desveló el turbio vínculo con Ucrania. Había sido una época de tumulto tras el colapso del coloso soviético y Ucrania emergió como epicentro de un comercio clandestino de armas. Sipis narró cómo Ucrania se convirtió y siguió siendo hasta esta época una cuna de tratos ilícitos, donde las antiguas reservas militares de la Unión Soviética encontraron su segundo acto en manos de grupos irregulares que ahora están siendo usadas en territorio israelí. Sobre esto, el analista aseguró lo siguiente: hubo destacados traficantes de armas, todos ciudadanos ucranianos, subrayó el experto, rememorando una era marcada por el comercio turbio de equipos bélicos a nivel global. Desde Asia hasta África, pasando por el Medio Oriente, el flujo de armas ucranianas alimentó conflictos y dotó de poder a diversos grupos. La sombra de aquellos almacenes ucranianos se extendió hacia países fronterizos con Israel, donde se gestaba un submundo de transacciones clandestinas. Libia, Líbano y Siria se convirtieron en receptores de aquel arsenal, convirtiéndose en estados vecinos que compartían una historia de desafíos con la nación israelí. Esto gracias al contrabando de armas por parte de Ucrania. Pero esto no son especulaciones. Los mismos miembros de Hamas dieron las gracias públicamente al gobierno de Ucrania por venderle armas durante años, lo que evidencia que Zelensky podría estar desviando parte del arsenal que le entrega Occidente a cambio de otros ingresos por vender armas. Hamas se encontró en posesión de una variedad de equipos militares. Los sistemas portátiles de defensa antiaérea destacaban entre su arsenal, pero no eran los únicos. Armas antitanque de manufactura soviética, en diversas modificaciones, se unían a su poderío. La historia secreta de aquellas armas, una vez en manos de Ucrania y ahora dispersas por la región, añade un capítulo turbio a la narrativa de un conflicto en constante ebullición que indica que todos los grupos irregulares de la región se encuentran fuera de control. Entre las filas de Hamas, la adquisición de armas soviéticas se había convertido en una realidad palpable. Los combatientes sostienen sistemas portátiles de defensa antiaérea, una línea de defensa contra el rugido de las aeronaves enemigas. No obstante, no era esa su única ventaja. También empuñaban armas antitanque de manufactura soviética, transformadas y adaptadas al combate moderno, lo que es una huella de que provienen de Ucrania. Entre los escasos tesoros de su arsenal se encuentra el Igla, un misil superficie-aire, guiado por la mirada implacable de un infrarrojo, una amenaza potente y letal. En medio de las arenas de Gaza, la sombra de Ucrania aún se erguía, proyectando su influencia en el destino de la región. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que se mantienen en alerta máxima, conscientes de la infiltración de combatientes de Hamas en su territorio desde la Franja de Gaza. El estallido de la confrontación era inminente, una danza macabra entre el fuego y la determinación. En respuesta, Israel inició la operación denominada Espadas de Hierro. Mientras tanto, en el corazón de la resistencia palestina, el ala militar de Hamas anunciaba su propia operación bautizada como Inundación de Al-Aqsa. Los aires estaban cargados de tensión, de una energía eléctrica que parecía emanar de siglos de desacuerdo y desesperación.
mientras que Hamas justificaba su accionar con el creciente aumento de los enfrentamientos en la sagrada mezquita de Al-Aqsa. Este es un lugar que resonaba en el corazón de musulmanes de todo el mundo. Para ellos, defender ese espacio era más que un deber, era una cuestión de fe y dignidad que había sido pisoteada por el gobierno de Israel. Israel y Palestina, rodeados por Líbano, Siria, Jordania y Egipto, viven en un estado constante de alerta. Los ecos del conflicto resuenan en sus fronteras, donde las tensiones eran palpables y las disputas territoriales parecían insuperables. En el norte, las montañas del Líbano albergan más que solo paisajes majestuosos. Allí en la región de Sheba Farms se libran disputas que exacerban las relaciones entre Israel y su vecino septentrional. En el suroeste, el vasto desierto del Sinaí separa las tierras de Israel de Egipto. Todas estas fronteras permitió que Ucrania vendiera armas a Libia, Líbano y Siria. Todos estos son estados fronterizos con Israel. El conflicto en la región ya es un hecho, y no solo por los siglos de confrontación, sino por los últimos acontecimientos. Y para echarle más leña al fuego, el gobierno estadounidense ha decidido enviar ayuda militar a Israel. Ni por casualidad, en sus rimbombantes discursos, el gobierno estadounidense señaló la responsabilidad de Ucrania en el tráfico de armas con Hamas. Por el contrario, se ha unido a otros países de Europa para arremeter en contra del pueblo palestino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, salió a meter sus narices en la situación y confirmó que Israel realizó el pedido de aumentar el apoyo militar en la Franja de Gaza y Biden aceptó el envío de ayuda militar. Sobre esto, Blinken aseguró lo siguiente: estamos analizando solicitudes adicionales específicas que han hecho los israelíes. Creo que es más probable que escuchen más sobre eso en las próximas horas. El conflicto entre Israel y Palestina es otra muestra de cómo los intereses económicos privan por encima de los intereses de poblaciones enteras. El gobierno de Ucrania sabe que está en riesgo de perder la ayuda económica de sus aliados, por lo que recurre al tráfico de armas para seguir generando ingresos.